Hello, I am Llewellyn Sinclair. I es un pronombre personal y el sujeto de esta oración. Am es el verb to be conjugado en presente simple. Hello, I'm Llewellyn Sinclair. I have directed 3 plays in my career. I es el sujeto de la oración. Have directed es el verbo to direct conjugado en el presente perfecto simple por expresar una acción que comenzó en el pasado y aún es relevante en el presente. 3 es el adjetivo que describe el número de obras o plays y plays es un sustantivo en plural. In es una preposición, es como dentro de su carrera. My es un pronombre posesivo que funciona como adjetivo y career es un sustantivo. I have directed 3 plays in my career. And I have had 3 heart attacks. And es una conjunción que añade una nueva idea o una nueva oración. I es el sujeto de la nueva oración. Have had es el verbo to have conjugado en presente perfecto simple por las mismas razones que la oración anterior. Tree y heart son adjetivos que describen al sustantivo en plural attacks. And I have had 3 heart attacks. That's how much I care. That is how much es una oración de introducción. Está conformada por that, que es un pronombre demostrativo que funciona como sujeto. Luego tenemos el verbo to be conjugado en presente simple y finaliza con el adverbio how much. En la oración siguiente tenemos al sujeto I y al verbo to care en presente simple. Ambos verbos están en presente simple por expresar una emoción. That's how much I care. I'm planning for a 4th. I es el sujeto. I'm planning es el verbo to plan, conjugado en presente progresivo por expresar un plan certero a futuro cercano. For es una preposición. A es un artículo indefinido. Y fourth es un sustantivo. I'm planning for a 4th. Maybe I should have taken a nice calligraphy class. Maybe es un adverbio, I es el sujeto, should es un auxiliar modal que en este caso se usa para expresar que hubiera sido mejor la clase de caligrafía. Y va en conjunto con have taken, que es el verbo to take conjugado en condicional perfecto. Este tiempo está compuesto por el auxiliar should más el auxiliar have más el verbo principal en participio pasado. A es un artículo indefinido. Nice calligraphy son 2 adjetivos que describen al sustantivo class. Maybe I should have taken a nice calligraphy class. Oh, forget about it. Forget viene del verbo to forget y está en presente simple. About es una preposición. It es un pronombre personal de objeto, como olvídate de eso. Forget about it. That Mr. Takahashi's a lunatic. That es un pronombre demostrativo distante, singular, que funciona como adjetivo de Mr. Takahashi, que es el sujeto de esta oración. Is es el verbo to be conjugado en presente simple. A es un artículo indefinido y lunatic es un adjetivo. That Mr. Takahashi is a lunatic. I am not an easy man to work for. I es un pronombre personal y el sujeto de esta oración. Am es el verbo to be conjugado en presente simple. Not es la negación. An es un artículo indefinido que se usa cuando la siguiente palabra comienza con un fonema de vocal. Y esta palabra es easy. Easy es un adjetivo que describe man, que es un sustantivo. To work es un verbo en infinitivo que va acompañado de la preposición for, trabajar para. I'm not an easy man to work for. While directing hats off to Hanukkah. While es una conjunción, es para hablar de 2 acciones que ocurren de manera simultánea. Hay 2 opciones. Una, que aquí directing realmente es un verbo en pasado progresivo, en donde se le omite el sujeto que es I y el auxiliar que es was, y solamente queda el verbo principal directing que es
viene del verbo to direct más terminación ing, o el verbo principal simplemente se encuentra en participio presente y refleja dos acciones realizadas simultáneamente. Hats off to Hanukkah es el título de la obra u objeto de la oración que recibe la acción de dirigir. While directing hats off to Hanukkah, I reduced more than one cast member to tears. I es el sujeto de la oración. Reduced es el verbo to reduce en pasado simple. Ya que es un verbo regular, solo se le agrega la terminación ed, y aquí nos referimos a un evento que ocurrió en un punto del pasado mientras estaba dirigiendo hats off to Hanukkah. More es un adverbio y then es una conjunción que se usa para introducir otro elemento en comparación, que sería one. Es como más de uno. Than es para comparar. Cast es el adjetivo y member es el sustantivo. To es una preposición y tears es un sustantivo en plural. I reduced more than one cast member to tears. Did I expect too much from fourth graders? Es una construcción de pregunta. Comenzamos la pregunta con did. Cuando se empieza una pregunta con el auxiliar, se le llama pregunta cerrada, en donde la respuesta simplemente puede ser un sí o un no. Cuando la pregunta comienza con una WH question, es cuando es una pregunta abierta. Cuando empieza con un auxiliar, es una pregunta cerrada. Empezamos construcción de pregunta cerrada con el auxiliar en pasado simple did, luego el sujeto, después el verbo principal que es expect. Está en pasado simple, pero como tenemos el auxiliar en la oración, porque es una pregunta, se presenta en una forma neutra o sin alteraciones. Too much es un adverbio de cuánto. From es una preposición. For es un adjetivo que describe a graders, que es el sustantivo. Did I expect too much from fourth graders? The review, play enjoyed by all, speaks for itself. The es un artículo definido. Review es un sustantivo. Y the review, todo completo junto con el artículo definido, es el sujeto de esta oración. Play enjoyed by all es el título de la revista. Podríamos considerarla como una oración dentro de la oración. Este título tiene a play, que se refiere como obra de teatro. Por lo tanto, es un sustantivo. Enjoyed es un verbo en participio pasado usado como un adjetivo que describe a la obra. By es una preposición y all es un pronombre para referirse a todos. Si omitimos la parte entre comillas de play enjoyed by all, queda the review, sujeto. Ahora le sigue el verbo speaks, que es el verbo to speak en presente simple. Después viene la preposición for, itself, que es un pronombre de posesión independiente, que es como se refleja a sí mismo. The review, play enjoyed by all, speaks for itself.